Magos del Superman de Injusticia al Dios del Sol 31:40. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 31. Tu espíritu y tu fuerza de voluntad son fuertes. Casi te liberas del hechizo a la mitad, así que añadí un poco de magia. Henry asintió satisfecho, con un atisbo de admiración en sus ojos. En ese momento, Henry miró a su derecha, y una explosión de magia similar a una llama apareció, teletransportando a Tris a un lado. Henry no solo miraba a Tris. Sintió que otros habían abierto portales. ¡Bum! Efectivamente, a 2 metros de Tris, se abrió un portal naranja en forma de vórtice, y Fikat apareció ante los tres. Antes de que pudiera siquiera ver la escena que tenía delante, Fikat fue el primero en atacar, hablando con voz grave. Tris, será mejor que tengas una explicación razonable para abrir portales varias veces seguidas. Cuando finalmente vio la escena ante él, y a los tres, se quedó atónito, las palabras que quería decir se le atascaron en la garganta. Dean? ¿Has venido a Vizima? La expresión de Fikat cambió ligeramente, y el sudor comenzó a perlarse en su frente. Apartó la mirada, contemplando la tierra devastada, incapaz de mirar a Henry a los ojos. ¿Qué? ¿Necesito informarte de mi paradero? Dijo Henry inexpresivo. No, por supuesto que no. A donde vayas es tu libertad, no tengo derecho a interferir. Es solo que, ya que has venido a Vizima, debería saludarte personalmente. Faker, mirando a Henry, tartamudeó, sus palabras vacilantes. HMPH, no hay necesidad de saludos, no me quedaré mucho tiempo. Henry se giró, echando un vistazo al entorno caótico. Sin que él hiciera ningún movimiento, un leve temblor recorrió sus pies. El suelo irregular y lleno de hoyos, como si hubiera sido excavado a 1 metro de profundidad, rápidamente comenzó a rellenarse y a volver a su nivel original. En solo unos segundos, excepto por los árboles que habían sido cortados por la mitad y no podían volver a la normalidad, el suelo estaba completamente plano, sin mostrar señales del daño causado por la onda expansiva. Esta escena, más allá de su comprensión de la magia, dejó a Faker y Tris sin palabras. ¿Qué estaba pasando? Sin gestos con las manos, sin encantamientos, sin movimientos de lanzamiento de hechizos de ningún tipo. Y las fluctuaciones en la magia eran casi imperceptibles, lanzando hechizos solo con fuerza de voluntad. ¿En este mundo, de verdad existen hechiceros capaces de tal hazaña? Tras completar esto, Henry se giró hacia la multitud, con una expresión completamente tranquila. No mostraba signos de esfuerzo, a diferencia de alguien que hubiera lanzado un hechizo. Henry no perdió el tiempo explicando a la asombrada Tris y Fikat, sino que se dirigió a Carl con una suave sonrisa. Carl, ¿estarías dispuesto a convertirte en mi discípulo? ¿Sabes mi nombre? Carl hizo una pausa, su expresión de ligera sorpresa desapareció. Escuché vuestra conversación mientras usaba mis habilidades telepáticas para investigar la situación. Henry asintió con una leve sonrisa. ¿Convertirme en tu discípulo? ¿Qué beneficio me traería eso? Preguntó Carl sin rodeos. Antes de que Henry pudiera hablar, Fikat, con expresión disgustada, intervino. El decano de la Academia Vanad está dispuesto a aceptarte como discípulo. Deberías sentirte honrado. En lugar de comportarte como un bárbaro inculto, preguntando por beneficios sin ninguna educación. Fikat, no tienes derecho a hablar aquí. Mi conversación con Carl no es asunto tuyo. Henry miró a Fikat con indiferencia, hablando en un tono frío. Sobresaltado por el comentario inesperado, Ficaló se quedó perplejo, pero lo entendió de inmediato. La actitud de Henry hacia Carl era inusualmente elevada, lo que indicaba claramente que valoraba enormemente a esta persona. Lo siento, no debí haber hablado en ese tono. Ficaló bajó la cabeza rápidamente, disculpándose. Henry apartó la mirada de Ficaló y se volvió hacia Carl con una leve sonrisa. ¿Beneficios? Carl, eres muy honesto. Durante incontables años, nadie se ha atrevido a hablarme así. Henry mantuvo la sonrisa, con un tono tranquilo y sin la menor impaciencia. Como dijo Ficaló, soy el director de la Academia Vanad. Si deseas convertirte en mi discípulo, puedes consultar libremente mis preciados libros de hechizos, y yo personalmente te instruiré en ellos. Además, soy uno de los fundadores de la Hermandad de los Brujos y miembro actual de la Asociación de Talento y Oportunidad. El tono de Henry era muy tranquilo, sin la menor arrogancia, simplemente enumerando sus títulos y honores.
Cal apoyó la barbilla en el codo, escuchando con calma la explicación de Henry, asintiendo de vez en cuando. Tris, de pie cerca, frunció sus labios rojos, con los ojos llenos de urgencia, y parpadeó rápidamente. Deseaba con todas sus fuerzas agarrar a Carl por los hombros y sacudirlo violentamente, exigiéndole saber por qué no accedía y qué lo hacía dudar. En cuanto a usar la telepatía para recordárselo a Carl, ni siquiera lo había considerado. Ya lo sabía por la destreza telepática de Henry cuando la usó para localizarlos y observar su conversación. Con ellos tan cerca, recordárselo a Carl telepáticamente sería como hablar mal de él delante de Henry, lo cual era claramente inapropiado. Mientras tanto, Ficat, aunque en silencio, reflejaba la actitud de Tris. La envidia y unos celos apenas perceptibles se desbordaban en sus ojos. Frunció los labios y miró al pensativo Carl. Este chico no tenía ni idea de lo que representaban esos dos títulos que Henry había mencionado. Había dos academias en el norte. Banat, que solo admitía hechiceros varones, y Aretusa, que solo admitía estudiantes mujeres. Como decano de la academia, Henry había formado a innumerables estudiantes sobresalientes, y los recursos que controlaba eran astronómicos, inimaginables para los hechiceros comunes. Su estatus como uno de los fundadores de la Hermandad de Hechiceros y miembro de la Asociación de Talento y Oportunidad era aún más atractivo. Es importante entender que la ubicación de los hechiceros tras la graduación la decide en gran medida la Hermandad. Además, cualquier violación de las reglas de la Hermandad solo puede ser juzgada por sus miembros. El rey no tiene derecho a arbitrar. El equipo de ejecución de la Hermandad puede decidir directamente la vida o la muerte de los hechiceros que infrinjan sus leyes. Este poder increíblemente fascinante está en manos de Henry y otra miembro, Tisaya. La Hermandad de Hechiceros tiene dos órganos de gobierno principales: la Asociación de Talento y Oportunidad y el Consejo de Hechiceros. Estos pueden ser denominados Consejo Superior y Consejo Inferior, o Consejo Mágico y Consejo. La nominación de los miembros del Consejo Inferior está influenciada no solo por los votos de los propios miembros del Consejo Inferior, sino también por el Consejo Superior. Ha sido nombrado por la Hermandad como consejero real en Temería durante tantos años, sin embargo, nunca ha sido nominado por el Consejo Inferior, y mucho menos por el Consejo Superior. Este chico fue recibido personalmente por En, quien luego se ofreció a tomarlo como discípulo. Esto demuestra sin duda que su talento supera con creces el de los hechiceros comunes. Incluso podría ser un hechicero de la fuente. Una vez que este joven se convierta en discípulo de En, con su pleno apoyo, sus futuros logros y dominios mágicos, incluso en sus peores momentos, alcanzarán el nivel del Consejo Superior. Suceder en el puesto de En no es imposible. Todo lo que ha soñado está a su alcance. ¿Cómo no sentir envidia e incluso celos? En ese momento, la expresión de Ficat permaneció inmutable, aunque apretaba los dientes por dentro. En realidad, Cal ya había tomado su decisión. Solo fingía considerarla. De lo contrario, si aceptaba sin más, la otra parte, con casi 500 años de experiencia, podría sobreanalizarlo y sospechar de sus motivos. Sí, deseo convertirme en tu discípulo, dijo Carl, respirando hondo, e hizo una reverencia de 90 grados a Henry. Creía que esto bastaba para expresar respeto. No había necesidad de una ceremonia de arrodillarse, especialmente en Occidente. Arrodillarse se usaba normalmente entre un superior y un sirviente de estatus muy diferente. Una relación maestro-discípulo no justificaba tal gesto. Bien. A partir de hoy, eres mi discípulo, Henry Gedimidis. Henry, incapaz de ocultar su entusiasmo, sonrió y dio un paso al frente, colocando las manos sobre los hombros de Carl para ayudarlo a levantarse. Por fin había encontrado un discípulo talentoso antes de que su vida llegara a su fin. Quizás algún día Carl podría sucederle y sostener a toda la hermandad. En cuanto a por qué temía que la hermandad se desintegrara tras su muerte a pesar de su gran número de miembros, la razón era simple. La hermandad había cambiado hacía mucho tiempo. Ya no era la comunidad que antaño buscaba explorar la magia y adquirir más conocimiento. La mayoría de los brujos estaban obsesionados con el poder, el dinero, etc., y sus posturas eran ambiguas. Algunos incluso se aliaban secretamente con el rey, actuando como agentes dobles. En esta situación, solo él y Tisaya podían reprimir a aquellos con intenciones desleales. Habían vivido desde la Edad de Oro, su fuerza era abrumadoramente superior a la de otros brujos, pero eventualmente morirían debido a su longevidad. Había considerado una purga masiva de la hermandad para eliminar a esos brujos desleales.
Sin embargo, ya estaban profundamente arraigados y seguían influyendo en otros brujos. Tenía que considerar las numerosas consecuencias de purgar a un gran número de brujos. Al final, optó por no actuar, y su cuerpo, ya debilitado, no podía soportar un combate intenso. Carl, ¿cuándo piensas venir a la academia conmigo? Preguntó Henry en voz baja, acariciándose la barba. Maestro, tengo que participar en el torneo de artes marciales en unos días y tengo muchas cosas que atender. Me temo que no podré estudiar durante un tiempo. Carl pareció un poco avergonzado y forzó una sonrisa. Ah, ¿eres un noble? ¿Te preocupa lo que dices? Preguntó Henry con los ojos brillantes. Henry insinuaba que Carl podía contarle si tenía alguna dificultad. Puedo arreglármelas por ahora, maestro. Le pediré ayuda si se pone realmente difícil. Henry asintió y no insistió. Levantó la mano y dibujó unos trazos en el aire. Magia azul se reunió rápidamente para formar una runa, que se adhirió al dorso de la mano de Carl y desapareció. Este es un pequeño hechizo. Puede recordarte quién te está lanzando un hechizo y también tiene una función de localización, lo que me facilita encontrarte. Henry explicó lentamente, encontrándose con la mirada inquisitiva de Carl. Esta vez tenía prisa y no traje ningún artefacto mágico adicional. Te daré algunos más tarde para evitar que no puedas escapar si te encuentras con hechiceros hostiles. Cao simplemente asintió, mientras que Ficat, que estaba de pie a un lado, abrió los ojos de par en par y casi se atragantó con su saliva. Los artefactos mágicos son increíblemente caros y raros. Ni siquiera podía permitirse dos encima. Sin embargo, Henry le ofreció varios a Carl de inmediato. Era realmente la reputación de Henry como hechicero que había sobrevivido desde la Edad de Oro. Su habilidad mágica y su riqueza superaban con creces la imaginación de Carl. ¡Bum! Un portal naranja apareció de repente. Triss y Ficat se giraron para mirarlo. Supusieron que era Kayla quien se había teletransportado, ya que Henry no se había movido. Además, no quiero que una tercera persona se entere de los sucesos de hoy. Henry se acercó al portal, mirando de reojo a Triss y Ficat, deteniéndose su mirada más tiempo en Ficat. Lo entiendo, Dean, dijo Ficat, forzando una sonrisa en su rostro sombrío y asintiendo repetidamente. Era el único forastero allí. Triss conocía claramente a Carl, y fue ella quien lo denunció a la hermandad. Entonces, Henry asintió levemente a Carl, su figura entró en el portal y desapareció. Al ver esto, Ficat y su compañero quedaron atónitos, dándose cuenta de que el portal había sido abierto por Henry, no teletransportado por Kayla. Sin embargo, tras solo unos minutos de contacto, la destreza mágica de Henry estaba mucho más allá de su alcance, abriéndoles los ojos. Los brujos que habían encontrado antes requerían gestos con las manos o encantamientos para lanzar hechizos. Pero Henry no necesitaba ninguno. Podía lanzar hechizos solo con su voluntad, e incluso las fluctuaciones en la energía mágica eran apenas perceptibles. Esto significaba que si Henry albergaba alguna hostilidad hacia ellos, ni siquiera sabrían cómo habían muerto. Lo siento, Triss, te malinterpreté antes. Me disculpo sinceramente, dijo Ficat, respirando hondo e inclinándose ligeramente. Claro que fue un malentendido. Ahora ya sabes por qué. Triss lo miró con una media sonrisa y agitó la mano con desdén. Ficat no esperaba que las cosas dieran un giro tan repentino. Si lo hubiera sabido, no habría venido. No solo no había detectado nada malo en él, sino que además Henry lo había regañado. Tras este incidente, su reputación ante Henry probablemente iba a caer en picado. Por suerte, descubrió inesperadamente la identidad de Carl. No solo podía evitar ofenderlo, sino también convertirse en su aliado, una ventaja que otros hechiceros no tenían. En cuanto a su anterior discordia con Kayla, y el hecho de que Kayla y Triss fueran buenas amigas, ¿qué más daba? Comparado con las oportunidades de ascenso y otros beneficios que tenía delante, sabía lo que era más importante. Eran quejas menores, completamente insignificantes, sobre todo porque Henry había dicho que no quería que nadie más lo supiera. Aunque Triss y Kayla fueran buenas amigas, no podía contárselo. ¿Quién sabía cuándo Kayla podría enfadar a Carl por algún motivo? Y ni siquiera necesitaría encontrar pruebas para usarla como herramienta para matarla. Pensando esto, los labios de Ficater se curvaron en una sonrisa, y la molestia por el reproche anterior de Kayla se disipó rápidamente. Triss y Carl acababan de regresar al laboratorio cuando Kayla fue a buscarlos solo. Se puso las manos en las caderas, miró a Triss y dijo con irritación: Triss, ¿qué estás haciendo exactamente?
Has lanzado hechizos varias veces seguidas sin dar ninguna razón, lo que ya ha disgustado a Ficater. Su mal uso de la magia con fines desconocidos es motivo suficiente para que te denuncie ante el Consejo de Hechiceros para que te critiquen. No te preocupes, Ficater sabe la razón y no hará lo que le pidas, dijo Triss con una sonrisa mientras se acercaba a ella y colocaba suavemente las manos sobre los hombros de Kayla. Dime, ¿cuál es la razón? Lo siento, Kayla, no puedo decírtelo. Violaría las reglas de la hermandad. Triss entrecerró los ojos, susurrando juguetonamente al oído de Kayla. Si no puedes decírmelo, ¿por qué dijiste que tenías una razón? ¿Por qué despertar mi curiosidad? Kayla se quedó perpleja, puso los ojos en blanco y se quedó completamente sin palabras. Se giró hacia Carl, sonriendo, y dijo: Señor Carl, ¿no va a considerar seriamente la cooperación con respecto al torneo? Hasta donde sé, la economía local en Bardolph no es muy buena. Cada año, el diezmo que se paga al rey está en el fondo. El señor de Bardolph se llama Raimondel, que es el mismo apellido que tú. Oh, Dios mío, qué coincidencia. Kayla fingió confusión, pero una sonrisa traviesa asomó en sus labios. Miró fijamente a Carl en silencio, como si estuviera segura de la conexión entre él y Raymond. Es una coincidencia, sí, pero ¿qué tiene que ver contigo? Kayla, te estás entrometiendo demasiado, respondió Carl con calma, sin expresión. Creo que Su Majestad el Rey no querría ver a su consejero real abusando de su poder para investigar asuntos que conciernen a los nobles sin su permiso. Carl, naturalmente, percibió la velada amenaza en las palabras de Kayla y replicó bruscamente. Tú. HMPH, como caballero otorgado por Raymond, tu feudo está en Bardolph. Dada la situación económica de Bardolph, tendrías problemas incluso para pagar el diezmo a tu señor, teniendo que pagarlo de tu propio bolsillo. Sinceramente quería hablar contigo sobre una colaboración en un torneo, que podría haberte reportado una suma considerable de dinero, ¿y no te importa? Preguntó Kayla a Carl en voz alta, con el rostro lleno de incredulidad. Tengo muchas maneras de manejar el dinero. No tienes que preocuparte por eso. Mantener la distancia es la mejor opción, respondió Carl lentamente, con tono indiferente. Señor Carl, ha ido demasiado lejos. ¿Qué he hecho yo, Kayla, para molestarlo? ¿Por qué me ataca así? Kayla golpeó la mesa con la mano, con el rostro lleno de disgusto. Ante las preguntas de Kayla, Carl se mantuvo tranquilo, mirando a Triss, cuya expresión ahora era de conflicto. Triss, puedes explicárselo con calma. Me voy. Triss asintió levemente, dedicándole a Carl una mirada de agradecimiento. Entonces, Carl se giró con decisión y abrió la puerta de golpe, ignorando los gritos de Kayla. Alto. Quiero oír tu explicación. Kayla se movió, con la intención inmediata de seguirla. Al mismo tiempo, Triss le bloqueó el paso, repitiendo. Basta. Kayla, deja de ser irracional. ¿Qué? ¿Estoy siendo irracional? Solo quiero una explicación. ¿Por qué nos trata diferente a ti y a mí? Kayla se señaló a sí misma, con una expresión de total desconcierto. Kayla, todo esto empezó por tu culpa. No es de extrañar que Carl te odie. ¿Recuerdas cuando dijiste que quemaste una carta? Cuando dije eso, creo que sí. Kayla hizo una pausa, con una expresión pensativa en el rostro. Triss, al ver la expresión de Kayla, supo que no se había tomado en serio lo de quemar la carta que Carl le había dado. Lo trató como algo trivial y lo olvidó de inmediato. Kayla, será mejor que te tomes en serio lo que estoy a punto de decir. Suspiró con impotencia y le contó a Kayla sobre Carl, revelando solo la información que pudo. Varios días después, entre los resonantes cuernos de las afueras de Vizima, todos los caballeros participantes, vestidos con sus mejores atuendos y portando sus estandartes y emblemas, entraron en la arena. Los caballeros a caballo rindieron homenaje al rey Foltest y a las damas nobles sentadas sobre la plataforma, que presidían el torneo. Miren, es el conde Daniel de Marito. Miren, son los caballeros de la Rosa Blanca, leales al rey. Oh. Lord Carl. La victoria está asegurada. Lord Carl, sin duda ganará. La multitud en las gradas vitoreó con fuerza. Dalton y Philip también estaban entre el público. Gracias a la condición de Carl como participante y al favor de Triss, pudieron sentarse en la primera fila sin pagar entradas. Carl también estaba en el desfile, pero estaba al final, lo que lo hacía bastante discreto. Pero no había nada que pudiera hacer. La disposición de las posiciones en el desfile estaba cuidadosamente considerada. Bardolph, por otro lado, provenía de una remota zona rural entre los caballeros participantes.
Solo se clasificó porque derrotó a Adris en un duelo anterior, tomando el lugar de Adris. Silencio. Bienvenidos, estimados señores, a este torneo anual. Es un honor presidir este evento. Permítanme explicarles brevemente el programa. Esta mañana tendrá lugar la ceremonia de apertura, seguida de una competición abierta. Esta tarde se realizarán demostraciones de tiro con arco, luego la competición oficial de lanza montada, seguida de las semifinales de lanza montada y, finalmente, la competición de combate a pie. La competición abierta se llevará a cabo en equipos de 5. El objetivo del equipo es derrotar al equipo contrario. Está estrictamente prohibido atacar a los oponentes derribados o a quienes no lleven casco. Estas son las reglas del torneo. Por favor, espérenlo con ansias. Después de que el anfitrión se retiró, Lord Foltest, el organizador del torneo, dio un paso al frente. Observó a la multitud con imponente autoridad antes de hablar en voz alta. En nombre de todos los reyes de Temeria, y por la gracia de la diosa Meritelle, nos reunimos aquí hoy, en tiempos de paz, no debemos dejar que nuestras habilidades se oxiden, ni que nuestro coraje se desvanezca. Por lo tanto, he convocado a los caballeros más valientes a esta competición, para fortalecer sus cuerpos y entretener a la corte, exijo que cada participante recuerde el código de caballería. Luchen por su honor, luchen por el señor al que sirven. Y aún más por el honor de la dama a la que sirven. Que la justicia y la cortesía guíen sus brazos, que la misericordia habite en su corazón. Recuerden que esta es una noble competición. Vuestros oponentes son hermanos respetables, no enemigos irreconciliables. Tras terminar su discurso, Foltest se quedó de pie fuera de la arena. El personal del torneo y los asistentes estaban organizando el número de participantes de cada equipo para asegurarse de que no hubiera errores. Señor Carl, por favor, acompáñeme. Le han asignado al equipo de las ninfas, dijo un asistente amablemente, haciéndole señas. Carl siguió al camarero y pronto llegó a un campamento. Lo asignaron a un pelotón discreto, cuyos miembros eran todos como él. Los 4 hombres llevaban cintas azules bordadas con imágenes de las ninfas del lago en los brazos. Chicos, ya llegó nuestro último miembro. Exclamó entre risas un hombre de mediana edad, de pelo castaño y barba espesa. Al oír esto, los 3 miembros del equipo que estaban seleccionando armas para la competición se giraron y se agolparon a su alrededor. Chico, te ves joven y delgado, ¿puedes siquiera empuñar un arma? Finmir, no lo subestimes. Oí que antes del torneo tuvo un duelo de caballeros con Adris y derrotó a ese tipo molesto con solo 2 golpes de espada. Inmediatamente, el joven rubio apoyado en la estaca de madera con los brazos cruzados cambió ligeramente su expresión y se puso serio. Lo siento, hermano, me equivoqué. Había experimentado personalmente la fuerza de Adris, aunque era un poco arrogante y engreído. En términos de fuerza individual, podía estar entre los 10 primeros en todos los torneos anteriores. Al menos, definitivamente no podría vencerlo. Estaría en el suelo en 2 asaltos como máximo. Vamos, Carl, déjame presentártelo. El hombre de mediana edad rodeó con entusiasmo el hombro de Carl con el brazo y lo llevó frente a los 3. Estos 2 hermanos, como puedes ver, son gemelos, ambos bastante callados. El más alto es Rasu, el más bajo es Lazi, y el primero es el mayor. El hombre de mediana edad les dio una palmadita en el hombro a los 2 hermanos y sonrió amistosamente a Carl. Ambos hermanos tenían el pelo negro y medían alrededor de 1,70 metros. Tenían un aire melancólico, pero sus ojos eran penetrantes mientras escudriñaban a Carl. Carl giró la cabeza y miró al hombre de mediana edad, preguntando con una leve risa. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Eitok, tu capitán. Carl, ¿es la primera vez que participas? No te preocupes, te cuidaremos. Sin embargo, nadie de nuestro equipo ha ganado nunca, ni en competiciones por equipos ni individuales. No te hagas muchas ilusiones, con solo tener algo de visibilidad ante su majestad el rey es suficiente. Después de esta competición, puede que no haya otra. Soy mayor y mis capacidades físicas son mucho peores que las de los más jóvenes. Eitok negó con la cabeza y suspiró, encogiéndose de hombros, algo desanimado. En años anteriores, los equipos más competitivos fueron el equipo Rosa Blanca, el equipo Eyand y el equipo Marito. Aunque nuestro equipo se formó hace mucho tiempo, los miembros no son fijos y siempre hay gente que no participa cada año. En ese momento, Trish salió de la esquina trasera y miró al grupo de Eto. Carl, ¿no estás disponible ahora? Iré más tarde. El grupo de Eto se quedó atónito al ver llegar a Trish. Un momento, ¿no estaba esta señora de pie junto al rey en la sección VIP antes?
Su nueva compañera de equipo, ¿conoce a alguien de ese estatus? ¿Y parece tener una relación cercana con ella? De lo contrario, ¿por qué se escabulliría para ver a Carl justo antes de que empiece la competición? El grupo de Eto sonrió significativamente y le guiñó un ojo a Carl varias veces. Pensó para sí mismo. No me esperaba esto. Eres bastante capaz, chico. Incluso lograste ligar con alguien de tan alto estatus. Se acercó a los hermanos Rasu, los rodeó con los brazos por los hombros y levantó ligeramente la barbilla para hacerle una señal a Fenmir. No, señora. Carl tiene mucho tiempo libre. Bueno, los cuatro vamos a la ubicación del otro equipo para una charla amistosa. Entonces, sin más dilación, Eitok se llevó al grupo, dejando a Carl y Triss solos. Triss frunció sus labios rojos y le guiñó un ojo a Carl, aparentemente complacida con el gesto sensato de Eitok. Los miembros de tu equipo son bastante interesantes, a diferencia de los caballeros del otro equipo, que son tan serios. Además, la apuesta que me pediste que hiciera, aposté los 120 orens justo antes de que se cerrara la apuesta. Yo también aposté unos 300 orens. Tengo fe en ti. Triss miró a su alrededor y rió suavemente. ¿120 orens? ¿No te dije que apostaras la mitad? Si apuestas otros 300 orens, ¿podrá la casa de apuestas pagarte? Al instante, el rostro de Carl se contrajo. Se inclinó hacia Triss y bajó la voz. Triss rió suavemente. Carl, eres considerado un favorito insignificante entre los principales contendientes, con probabilidades de 1 a 4. Si no hubiera apostado tanto, tus probabilidades habrían sido de 1 a 8. Estás subestimando seriamente la magnitud del torneo. Las apuestas no se limitan solo a Su Majestad el Rey. Incluso el Gran Duque Sigward y otros participan. El total en juego asciende a la friolera de 20.000 orens. Mientras las probabilidades no sean demasiado altas, aceptan apuestas de más de 1.000 orens. En el pasado, incluso se dieron casos de personas que manipulaban secretamente los combates, con caballeros que perdían deliberadamente para sacar provecho de las apuestas. Su Majestad se enfureció e inició una investigación exhaustiva que reguló considerablemente la situación. Al oír a Triss describir las cantidades apostadas y el número de participantes, Carl se dio cuenta de que había subestimado enormemente a estos nobles. Los plebeyos ganaban apenas unos pocos orens al año. Tras deducir los impuestos y otros gastos, eran tan pobres que ni siquiera podían permitirse comprar carne. Mientras tanto, la riqueza de algunos nobles les permitía disfrutar a diario de banquetes inimaginables para los plebeyos. Por supuesto, la naturaleza misma de las apuestas también contribuía a las enormes sumas recaudadas por los participantes. Normalmente, incluso un rey sentiría un escalofrío si tuviera que gastar tanto dinero. Probablemente Kayla quería hablar de cooperación con él porque veía su potencial para derrotar al formidable Adris. Calculaba que tenía una alta probabilidad de ganar, así que apostaba a que obtendría grandes beneficios. Al fin y al cabo, nunca se tiene demasiado dinero. Con tu habilidad para cazar fantasmas acuáticos y muertos vivientes ahogados tú solo, el combate 1 contra 1 no supone ningún problema. Pero ten cuidado en las batallas por equipos, no seas descuidado. Triss levantó una ceja, recordándole seriamente. Triss, no te preocupes, me aseguraré de que estés satisfecha con mi desempeño. Esperaré y veré. Kayla te ha estado menospreciando, no cree que puedas ganar. Triss dijo esto con una expresión resentida, claramente disgustada por los comentarios despectivos de Kayla sobre Carl. Unos minutos más tarde, Erak y su grupo se asomaron sigilosamente por detrás de una tienda. Al ver que Triss ya no estaba allí, y que solo Carl estaba presente, los cuatro salieron de detrás de la tienda y regresaron al lado de Carl. Oh, mira, nuestro nuevo miembro es muy encantador, incluso una dama ha venido a animarlo. Dijo Etok con una sonrisa burlancia. Capitán, no se preocupe demasiado por los asuntos privados de los demás. No nos queda mucho tiempo, apúrense y elijan sus armas. Fenmir frunció el labio y se lo recordó. Los hermanos Rasu no hablaron, pero se dirigieron en silencio al estante de armas y tomaron una maza y un escudo redondo de roble. Fenmir tiene razón, hemos perdido demasiado tiempo. Carl, ¿con qué arma eres bueno? La sonrisa relajada de Eitok se desvaneció y preguntó seriamente. Fenmir también se dirigió al estante de armas y escogió una espada sin filo y un escudo redondo decentes. Incluso golpeó el escudo redondo con la espada sin filo para comprobar su calidad. ¿Con qué arma eres bueno? Quizás una espada, dijo Carla e Eitok mientras tomaba un arma del estante que sorprendió a todos.
En su mano, Cal sostenía una alabarda larga con una hoja en el extremo, que se asemejaba a una combinación de lanza y pica en forma de U. ¿No dijiste que eras bueno con la espada? ¿Por qué elegiste una alabarda? Un hacha de batalla o una espada con escudo serían mejores que una alabarda. Esta cosa es muy pesada, blandirla es demasiado agotador y fácilmente causa fuego, amigo, ya sea a compañeros de equipo o a oponentes. Eitok, al ver esto, ofreció un consejo bien intencionado pero en última instancia inútil. Sí, el capitán tiene razón, deberías cambiar de arma. Fenrir parecía impotente, con la mano izquierda apoyada en la frente. Cal arqueó una ceja, sin perder tiempo explicando, sino que se giró hacia Rasu y susurró. Rasu, sujeta bien el escudo. Entonces, Cal agarró el asta de la alabarda y la empujó suavemente hacia el escudo de Fenrir. ¡Bang! La punta de lanza de la alabarda atravesó el centro de su escudo. ¡Ah! Al oír la advertencia de Karl, Rasu levantó inmediatamente su escudo para bloquear, una tremenda fuerza recorrió instantáneamente su brazo y todo su cuerpo. Rasu se tambaleó, apenas logrando sujetar el escudo. Retrocedió 3 pasos antes de finalmente recuperar el equilibrio y evitar caer. Aitok y los demás, al ver esto, abrieron los ojos de par en par y jadearon de asombro. ¿Tanta fuerza? ¿De verdad puedes blandirla? Rasu, ¿cómo te sientes? Puedo aguantar. Cal no parece estar usando mucha fuerza. Cal sonrió levemente, con una leve mueca en los labios. ¿Ahora creen que puedo usarla? Los demás escudriñaron a Karl como si fuera un bicho raro, asintiendo lentamente. No estaban ciegos. Los movimientos de Karl fueron mínimos, y ni siquiera estaba blandiendo una alabarda. Ni siquiera había extendido completamente el brazo, y no se había movido ni un centímetro. En estas circunstancias, apenas podía aprovechar su fuerza, dependiendo únicamente de la suya. Sin embargo, aún así fue capaz de repeler a Rasu en estas condiciones, demostrando el inmenso poder de Karl. Incluso enfrentándose a Karl, una persona común, escudo en mano, probablemente se vería obligada a soltar su arma al primer golpe y saldría volando por la alabarda al segundo. Las armas de mango largo como las lanzas y las alabardas nunca son para los débiles. Especialmente al montar a caballo, dependen casi por completo de la fuerza de los brazos. Sin brazos fuertes, les dolerían después de solo unos pocos golpes. Pronto, llegaron los caballos conducidos por el grupo. En la arena. Los hermanos, Eitok, Fenrir y Rasu, asintieron entre sí, intercambiando una última mirada resuelta. El cuerno de batalla estaba a punto de sonar. Los 4 escuadrones ya habían formado filas en la arena, sus caballos de guerra pateaban el suelo inquietos, resoplando aliento blanco. Cal agarró con calma su alabarda, el mango de madera ligeramente húmedo por el sudor de sus palmas. Su caballo de guerra, Repolló, pareció sentir la tensión de su amo, agitando suavemente su crin negra. Comparado con la armadura de los otros escuadrones, el equipo del escuadrón ninfa, excepto el de Karl, era notablemente inferior. El óxido en la armadura de placas apenas había sido pulido, pero aún no podía ocultar las marcas del tiempo. Chicos, recuerden el plan. Defiende primero, luego ataca, conserva tus fuerzas, susurró Eitok por última vez. Las gradas bullían de ruido, las banderas ondeaban. El rey Foltest estaba sentado bajo la sombrilla, flanqueado por sus 3 consejeros. Los dedos de Tris enroscaron inconscientemente las puntas de su cabello rojo fuego, con la mirada fija en la figura de Karl. Sabía que este día llegaría. Karl no podía ocultar su poder para siempre, pero eso no significaba que no estuviera preocupada. Tu amiguito probablemente va a sufrir hoy, Tris. El escuadrón de las ninfas contra la Rosa Blanca es como corderos al matadero. La voz de Kayla era empalagosa mientras se abanicaba elegantemente, a pesar del clima no tan cálido. Tris claramente desaprobaba las palabras de Kayla. Simplemente tarareó suavemente y sonrió. Quizás haya una sorpresa, Kayla. A Karl siempre le gusta hacer las cosas de forma impredecible. Tris tiene razón, Kayla. Creo que el escuadrón de las ninfas tiene una oportunidad. Los jóvenes siempre tienen un potencial inesperado. Fikat se apartó un mechón de pelo de la frente, se inclinó hacia adelante e intervino con suavidad. Su mirada siguió a Karl, con un sutil toque de halago. Al oír su conversación, Kayla hizo una pausa en su abanico, entrecerrando los ojos mientras los miraba. Sonrió levemente, probándolos en voz baja. ¿Es solo mi imaginación? Parece que ustedes dos se han llevado bastante bien últimamente. Especialmente tú, Fikat, ¿no eres tú el que disfruta molestándonos a Tris y a mí?
Kayla, si quieres causar problemas, solo dilo. No hay necesidad de andarse con rodeos. La expresión de Fikat cambió. Sabía que no podía dejar que ella lo descubriera. Así que fingió estar descubierto, su rostro se volvió frío mientras replicaba a Kayla. Como era de esperar, al ver la reacción de Fikaker, Kayla sonrió levemente e inmediatamente guardó silencio. Fortest, sin embargo, no participó en la conversación de los consejeros. Sus ojos penetrantes recorrieron la sala, deteniéndose finalmente en la alabarda en la mano de Carl, y levantó una ceja ligeramente. Elegir una alabarda en tal competición era bastante raro, ya que era más difícil de manejar que una espada larga. Pero en manos de un hábil portador, su poder era aún más asombroso. Wosh 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 tilde sonó el cuerno. Los 4 escuadrones avanzaron como una marea, el escuadrón rosa blanca cargando directamente contra el escuadrón ninfa como era de esperar. Su capitán, Horace, levantó su escudo, la hoja roma de su espada brillando fríamente bajo la luz del sol. Rápido. Cálmense, mantengan la formación. Gritó Eitok con urgencia. En medio del caos, cada golpe de alabarda de Carl era preciso y eficiente, aunque deliberadamente contenía la mayor parte de su fuerza y velocidad. El asta de la alabarda paraba las espadas sin filo que surcaban el aire, y la hoja en forma de media luna desviaba hábilmente las lanzas que lo atacaban. Luego, con un ligero tirón, desequilibraba al atacante. En secreto, vigilaba la situación de Eitok mientras seguía la estrategia preestablecida. El escuadrón de las ninfas luchaba y se retiraba, intentando evitar el enfrentamiento directo. Al mismo tiempo, un coro de abucheos se alzó entre el público, claramente insatisfecho con las tácticas conservadoras del escuadrón de las ninfas. Pero algunos espectadores observadores notaron la brillantez de Carl. Ese chico, el de la alabarda. Sus movimientos son muy fluidos. Comentó alguien del público. Pero pronto, su atención se centró en la batalla más emocionante. Tris, parece que tu amiguita ha elegido ser una cobarde, dijo Kayla riendo, con un sarcasmo apenas disimulado tras su abanico. Tris no respondió. Se fijó en los movimientos inusualmente fluidos de Carl. Parecía anticipar cada ataque de su oponente, un nivel claramente superior al de la gente común. Y, efectivamente, aunque Carl reprimía deliberadamente su poder, esa poderosa intuición para el combate no podía ocultarse por completo. La situación en el campo de batalla cambió drásticamente. El escuadrón rosa blanca, el escuadrón Elland y el escuadrón Maripó parecían haber formado una alianza temporal. Decidieron atacar al escuadrón ninfa simultáneamente, y en menos de medio minuto, atacados por 3 flancos, el escuadrón ninfa se encontró inmediatamente en una situación crítica. Fenrir fue el primero en ser derribado de su caballo con una lanza y rápidamente capturado y sacado del campo. Luego le siguió Rafin, y después Rasu. Con cada compañero que caía, Carl fruncía el ceño aún más. Aún mantenía su promesa, pero su alabarda comenzó a blandir con más ferocidad, desviando más ataques para el Aetok restante. Cuando el capitán Aetok también fue derribado de su caballo, solo Carl quedó del escuadrón de las ninfas. Inmediatamente, los abucheos se hicieron más fuertes, mezclados con burlas, y algunos comenzaron a gritar. Escuadrón de las ninfas, váyanse a casa. Sí, ¿en qué clase de torneo participas con este nivel de habilidad? Es una vergüenza. Carl estaba sutilmente rodeado por los miembros restantes de 4 escuadrones. La Rosa Blanca tenía 4 miembros restantes, su impulso en su punto máximo. Los escuadrones de Elland y Maripó tenían 3 miembros cada uno, mirándolos amenazadoramente. Intercambiaron miradas, llegando instantáneamente a un breve entendimiento. Eliminar primero a este último estorbo, luego decidir al vencedor. Una risa burlona provino de debajo de la visera del capitán de la Rosa Blanca, Horace. Jajaja, ¿eres el único que queda, el lobo solitario de las ninfas? ¿O la oveja solitaria? Baja tus armas y baja tú mismo, no sea que sufras algo. Un coro de risas resonó entre el público. Nadie creía que una sola persona, especialmente alguien de un escuadrón de bajo rango con un desempeño mediocre, pudiera cambiar algo. Las damas nobles se cubrieron la boca con abanicos de plumas, intercambiando miradas de lástima o desprecio. Carl respiró hondo, el olor a polvo y sangre caliente le llenó las fosas nasales. Miró a su alrededor. El caído Eitok y los demás ya habían sido retirados del campo. Fortest tomó un sorbo de vino y luego negó levemente con la cabeza. ¡Ay, qué lástima! Ese joven con la alabarda era hábil, pero al final, no podía luchar solo. Tris contuvo la respiración. Sabía lo que estaba a punto de suceder.
Carl le había hablado de su fuerza, pero ella nunca la había presenciado en persona. Pero ahora, Carl no tenía otra opción. Kayla abrió sus labios rojos, a punto de soltar otro comentario sarcástico, pero se detuvo de repente. Carl, en el campo, enderezó la espalda bruscamente, ajustando su agarre en la alabarda. El arma larga, que antes había parecido algo torpe, ahora parecía tener vida propia en sus manos. Espoleó suavemente el flanco de su caballo, y Repollo cargó hacia adelante como una flecha. Ya no estaba en posición defensiva, sino que cargaba directamente contra el escuadrón rosa-blanca. Horacio se rió. ¿Una carga en solitario? Estás buscando la muerte. En el instante en que los dos caballos chocaron, la alabarda de Carl salió disparada como un rayo. No fue una estocada ni un tajo, sino un barrido preciso. El asta de la alabarda impactó de lleno en la coraza de Horacio. El capitán de la Rosa Blanca salió disparado de su caballo como si lo hubiera alcanzado una catapulta, aterrizando pesadamente sobre la hierba a 3 metros de distancia. Al instante, toda la arena quedó en silencio. 3 caballeros de diferentes escuadrones espolearon a sus caballos simultáneamente, cargando contra él desde 3 direcciones. Escudos y espadas en alto, mazas silbando, lanzas en línea recta. En las gradas, Tris apretó los puños. En el momento crítico, Carl se movió. Sin técnicas vistosas, solo velocidad y poder absolutos. Balanceó su alabarda con un brazo, el pesado asta dejando una imagen borrosa en el aire. ¡Bang! La primera explosión. La maza que había golpeado de lado, junto con su dueño, como Horacio antes que él, salió disparada de su caballo. Trazó un arco exagerado, estrellándose pesadamente junto a Horacio y levantando una nube de polvo. El caballero forcejeó 2 veces antes de quedar inmóvil, claramente aturdido por la aterradora fuerza. Sin embargo, esto era solo el principio. Aprovechando el impulso del giro, la virola en el extremo de la alabarda, como la cola de un escorpión, golpeó el costado de la lanza que se abalanzaba con precisión milimétrica. Con un crujido seco, el fino asta de madera se partió en 2. El caballero que empuñaba la lanza sintió una fuerza irresistible, su mano se abrió. Fue lanzado hacia adelante, recibiendo el golpe de revés de Carl con el asta de la alabarda. ¡Pum! Un sordo impacto resonó. El caballero cayó de su caballo como un muñeco de trapo. Mientras tanto, la espada sin filo de otro caballero acababa de llegar a la cabeza de Carl. Sin siquiera darse la vuelta, Carl levantó su mano de la alabarda, el asta bloqueando perfectamente la espada descendente, y la retorció. El caballero sintió una aterradora fuerza giratoria proveniente de la espada, su brazo entero se entumeció al instante y perdió el control. La espada sin filo salió volando de su mano, silbando al clavarse en el suelo a cierta distancia. Antes de que pudiera recuperarse del shock, el caballo de guerra de Carl ya lo había pasado, la culata de la alabarda rozando ligeramente su coraza. ¡Uk! Gimió, su visión se nubló y cayó de su caballo. En un abrir y cerrar de ojos, en menos de un suspiro, 3 caballeros de diferentes escuadrones habían caído de sus caballos. Todas las burlas, silbidos y susurros anteriores se habían quedado atascados en las gargantas de la multitud. Los abanicos de plumas de las damas nobles se congelaron en el aire, con la boca ligeramente abierta. Los espectadores comunes miraban con los ojos muy abiertos, como si no pudieran creer lo que veían. No, ¿qué acaba de pasar? Los restos de ese escuadrón de ninfas, ese tipo con la alabarda, él solo derribó a 3 caballeros en un instante. Fortés dejó su copa de vino, se enderezó y su mirada penetrante se fijó en la figura solitaria en la arena. Sus dedos tamborilearon inconscientemente en el reposabrazos, y un raro e intenso interés apareció en su rostro. De repente habló, preguntando a Tris y a los demás. ¿Y este poder increíble, es un brujo? Los ojos de Ficat parpadearon mientras explicaba. Su Majestad, los brujos tienen características muy obvias, ojos ámbar como los de un gato. Este caballero no podría ser un brujo. Además, y ni siquiera un brujo podría poseer tal fuerza física. Al mismo tiempo, añadió internamente. Un mago de la fuente a quien Henry valora tanto, ¿podría ser un brujo? Es ridículo. En ese momento, el corazón de Tris latía con fuerza en su pecho, una mezcla de orgullo, preocupación y alivio casi hizo que su magia caótica fluctuara ligeramente. La batalla en la arena no se detuvo a pesar del asombro del público. Los miembros restantes del escuadrón de Jan, junto con el escuadrón de Maripo y otros caballeros, quedaron atónitos ante este repentino giro y el poder de Carl, deteniendo momentáneamente su carga.
Sin dudarlo un instante, Carl giró su caballo y cargó contra el escuadrón de Yant. Los 6 restantes, conmocionados y enfurecidos, rugieron mientras avanzaban. Rodéenlo. No dejen que aproveche su arma larga. Sin embargo, era demasiado tarde. La alabarda de Carl se transformó en un torbellino de muerte. Aunque la hoja no estaba afilada, impulsado por su inmensa fuerza, cada golpe tenía un poder devastador. Ya no esquivaba, sino que aplastaba todo a su paso con el método más directo y dominante. La alabarda de Carl volvió a blandirse, derribando a uno de los miembros del escuadrón de Maripó de su caballo. Su poder estaba perfectamente controlado, suficiente para incapacitar a alguien sin causar daño grave. Mírenlo. Es muchacho ninfal, no he visto un guerrero tan valiente en 20 años. Foltest se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes. Ahora, solo Carl y sus 5 oponentes permanecían en el campo. Se miraron entre sí, luego espolearon repentinamente a sus caballos y cargaron contra Carl desde diferentes direcciones. El público jadeó. Esta era claramente una táctica injusta para abrumar al enemigo. Triss se aferró a la barandilla con fuerza, con los nudillos blancos. Enfrentando el ataque combinado, Carl sonrió con desdén. Con un estruendo ensordecedor, el escudo de un caballero fue golpeado con fuerza por una alabarda. El escudo de madera, revestido de hierro, se hizo añicos por la mitad. La aterradora fuerza lo atravesó, fracturándole los huesos del brazo que lo sostenía. El caballero gritó y cayó de su caballo. La maza de otro caballero golpeaba rápidamente la espalda de Carl. Como si tuviera ojos en la nuca, Carl blandió su alabarda, impactando con precisión la coraza del caballero con la punta del asta. Se formó una pequeña abolladura en la armadura del caballero, quien salió disparado hacia atrás al instante. Mientras otro caballero intentaba controlar su caballo y maniobrar, Carl lanzó su alabarda con un brazo. La alabarda surcó el aire como un relámpago. La hoja en forma de media luna se enganchó con precisión en el puente de la silla del caballero, y la fuerza explotó, desviando al caballero y a su caballo, haciéndolos estrellarse contra el suelo. Los 2 caballeros restantes intercambiaron miradas, luego espolearon repentinamente a sus caballos y cargaron contra Carl simultáneamente. No se trataba de una maniobra táctica, sino de un contraataque desesperado. Carl los recibió con calma, blandiendo su alabarda. Primero apartó un escudo y una espada, luego desvió una maza. Finalmente, barrió con la vara las cabezas de 2 oponentes a la vez. Sus cascos chocaron con un crujido seco y ambos cayeron de sus caballos. El último oponente era el vicecapitán del escuadrón de Yant. Miró a sus compañeros gimiendo en el suelo, luego a Carl, y de repente arrojó su arma. Me rindo. En un abrir y cerrar de ojos, los renombrados escuadrones de Yant y Maripó fueron aniquilados. Carl permaneció montado, con la respiración tranquila, apenas una gota de sudor en el rostro, su alabarda apuntando diagonalmente al suelo. Dispersos por la arena yacían los oponentes derrotados, pero él era el único que permanecía sentado sobre su caballo. Toda la arena quedó en silencio, luego estalló en un grito ensordecedor. Carl, Carl, Carl. Los gritos resonaron en la arena como un trueno. Ganó. Él solo. Derrotó a todos. Dios mío, ninfas. El escuadrón de las ninfas ganó. ¿Carl? Sí, ese caballero se llama Carl. Increíble. ¿Es su poder un don de los dioses? Los vítores recorrieron la arena una vez más, y las damas nobles olvidaron abanicarse. Sus rostros se enrojecieron de emoción, sus ojos fijos en la figura divina en la arena. Todo su desprecio anterior se había transformado en ferviente curiosidad y admiración. Muchas damas nobles se pusieron de pie, arrojando pétalos de flores a Carl, pañuelos que caían como copos de nieve. ¡Wow, wow, wow! Al mismo tiempo, el árbitro hizo sonar la bocina para señalar el final del combate. En la plataforma alta, Foltest se levantó y aplaudió lentamente, una y otra vez, con una sonrisa de agradecimiento sin disimulo en el rostro. Brillante. Verdaderamente brillante e inesperado. Consejeros, anoten este nombre. Carl. Foltest hizo una seña a sus asistentes. Inviten a ese joven al banquete esta noche. Quiero felicitarlo personalmente allí. Los ojos de Ficat se entrecerraron, su rostro incapaz de ocultar su asombro, y murmuró: tal poder y poder puro, ¿y cuántos podrían resistirlo en el campo de batalla? Triss finalmente exhaló un suspiro de alivio, con una mezcla de orgullo y preocupación. Keira, por otro lado, mostró una expresión compleja, sorprendida y reacia a admitir su error de juicio. En la arena, Carl desmontó y caminó hacia Etok, el capturado, y los demás, ayudándolos a ponerse de pie.
No celebró su propia victoria, sino que preguntó por el estado de sus compañeros. Esta acción conmovió al público, y los vítores se hicieron aún más fuertes. No solo valiente, sino también con un profundo sentido del honor. Un joven así merece mejores oportunidades, asintió Fortest en señal de admiración. Triss observó a Karl en la arena, con una compleja mezcla de emociones aflorando en su interior. Karl había captado la atención del rey, pero esto era solo el principio. Una vez oculto, jamás podría volver a ocultarse. La corte de Temeria era más peligrosa que cualquier campo de batalla. Karl alzó la vista hacia los asientos VIP, encontrándose con la mirada de Triss. Sonrió levemente, con los ojos brillando como estrellas, y Triss le devolvió la sonrisa. El polvo de la refriega grupal se había asentado, pero el clamor en la arena no había cesado. La asombrosa actuación de Karl fue como una roca arrojada a un lago en calma, cuyas ondas se extendieron por todas partes. Los vítores y exclamaciones del público y las damas nobles eran principalmente para él. Los demás caballeros derrotados, apoyados en su mayoría por sus compañeros, se retiraron tambaleándose del campo. Algunos parecían avergonzados, otros miraban con resentimiento y horror a la figura que empuñaba la alabarda, que se había convertido en el centro de atención de todos. Tras un breve descanso, el heraldo anunció a viva voz el comienzo del siguiente evento: el torneo de justas con lanzas. Este evento tradicional requería que los caballeros vistieran pesadas armaduras y empuñaran lanzas de justa de punta roma, usando habilidad y fuerza para derribar a sus oponentes. Sin embargo, el ambiente se tornó tenso cuando los oponentes fueron sorteados. Karl limpió cuidadosamente la lanza de justa que le habían dado, aunque no era de acero. El mantenimiento y la revisión de las armas eran una costumbre suya. Esto también era para evitar que alguien con segundas intenciones lo saboteara. Por ejemplo, el arma que le habían dado podría tener algún daño o pequeños defectos. Mientras caminaba hacia la pila de bronce para el sorteo, los caballeros que lo rodeaban retrocedieron inconscientemente, creando un vacío invisible. Solo Eitok, Fenrir y los demás sonrieron, dándole palmaditas entusiastas en el hombro y la espalda, y le levantaron el pulgar en señal de aprecio. A lo largo de los años, miembros del escuadrón ninfal se habían unido y marchado, pero nunca habían tenido un desempeño tan brillante. Ahora recibían tanta atención gracias a Karl, y le estaban increíblemente agradecidos. Eitok, Fenrir y los demás estaban eufóricos. Los caballeros que Karl había derribado de sus caballos en la refriega sufrían sin duda. Sus contusiones aún palpitaban, y sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora solo reflejaban asombro y temor. El sorteo fue aún más dramático. Cuando Karl metía la mano en la pila de bronce y sacaba las placas de madera grabadas con los nombres de sus oponentes, los caballeros cuyos nombres sacaba palidecían al instante. En la primera ronda, el oponente de Karl era un hombre corpulento del escuadrón de Yand. Este hombre había sido golpeado en el hombro por la alabarda de Karl durante la batalla de grupo, y su armadura aún conservaba una ligera abolladura en esa zona. Miró a Karl, luego a la lanza de duelo que sostenía en la mano, casi idéntica a la de Karl, y su nuez de Adán se movió. «Comienza el combate», exclamó el árbitro, golpeando la mesa con la mano. Apenas había anunciado el inicio cuando detuvo bruscamente a su caballo y gritó: «Me rindo. No pelearé contra Nim». «Ja. Está asustado». «Sí, sin duda, si me derrotaran así, yo también estaría asustado». Las heridas que sufrieron estos tipos en el último combate aún no han sanado del todo. Un murmullo de comprensión y algunos abucheos recorrieron al público. Karl frunció los labios bajo el casco, hizo una leve reverencia y aceptó la inesperada victoria. En la segunda ronda, el sorteo reveló que el oponente de Karl pertenecía al escuadrón Rosa Blanca. Era el vicecapitán, quien había sido derribado por la lanza de Karl anteriormente y ahora se tambaleaba. El oponente, con el rostro pálido, permanecía sentado en su caballo, aparentemente inmerso en una feroz lucha interna. Finalmente, a la señal del árbitro, los dos cargaron, y justo antes de que sus lanzas chocaran, él tiró bruscamente de la cabeza de su caballo hacia un lado, permitiendo que la lanza de Karl golpeara fácilmente su coraza, poniendo fin simbólicamente al combate. Luego, sonrió aliviado y abandonó rápidamente la escena. Su rendición casi superficial volvió a generar comentarios en las gradas. Parece que los jóvenes de nuestro equipo de ninfas los han asustado de muerte. Interesante, muy interesante. Fortest observaba con gran interés bajo el toldo, tamborileando ligeramente con los dedos en el reposabrazos.
Triss tenía una sonrisa apenas perceptible en los labios, mientras que Kayla frunció el labio. HMPH. Solo intimidan con fuerza bruta. El manejo de la pica a caballo se trata más de habilidad y equitación. Ficat intervino de inmediato. Pero establecer tal efecto disuasorio con solo una victoria es en sí mismo una fuerza notable, Kayla. En la tercera ronda, Carl tuvo la suerte de obtener un pase libre, avanzando directamente. Un suspiro de alivio recorrió las gradas, ya fuera por el alivio de que Carl ya no tuviera que atormentar a su oponente, o por el alivio de que otro caballero hubiera evitado la vergüenza de un enfrentamiento directo con Carl. En la ronda final, los otros 3 caballeros fueron sorteados para luchar entre sí, y el ganador se enfrentaría a Carl en la final. El duelo fue excepcionalmente feroz. Los 3 parecían desahogar su frustración y temor por no haber luchado contra Carl. Finalmente, el otro caballero del escuadrón Rosa Blanca, que nunca había luchado directamente contra Carl, salió victorioso. Sin embargo, cuando regresó a la arena y vio a Carl tranquilamente sentado en su caballo, con la lanza en alto, el coraje que acababa de obtener de la reñida victoria pareció desvanecerse al instante. Su caballo de guerra pareció percibir las emociones de su amo y comenzó a caminar inquieto. ¡Wow! Sonó el cuerno final. El caballero de la Rosa Blanca y Carl cargaron el uno contra el otro, el caballero de la Rosa Blanca esforzándose por ganar con habilidad, su lanza apuntando directamente al centro del escudo de Carl. Pero en el instante en que las 2 lanzas chocaron, todos oyeron solo un golpe sordo, como el de cuero al chocar, no el de la punta de la lanza contra el escudo. En cambio, Carl, moviéndose más tarde pero más rápido, desvió con precisión la punta de la lanza de su oponente con la culata de la suya, mientras que la punta roma de su propia lanza rozó ligeramente la armadura de la garganta del oponente. En ese momento, los movimientos de Carl fueron ligeros y precisos, un marcado contraste con su ferocidad anterior en la refriega. El caballero de la Rosa Blanca se quedó paralizado, sintiendo la innegable presión en su garganta. Finalmente, bajó lentamente su lanza, inclinando la cabeza en sincera rendición ante Carl. El árbitro anunció en voz alta. El ganador de este duelo de lanzas a caballo es, el escuadrón de las ninfas, Kal-El. Oh. Carl, el vencedor definitivo. Jeje, aposté por él antes del combate, esto es una ganga. Maldita sea, ni siquiera aposté por este caballero, oye, amigo, ¿cuánto apostaste? HMPH, no mucho, solo un oren. Maldita sea, hermano, eres realmente rico. Eso equivale a casi 3 meses de sueldo para mí. Los vítores estallaron de nuevo, aunque no con la misma intensidad que al final de la refriega, pero con un mayor reconocimiento y respeto hacia aquel poderoso guerrero. Esa noche, el salón real de banquetes estaba brillantemente iluminado y resplandeciente. Carl se puso un traje azul oscuro que le quedaba a la perfección, mucho más lujoso que su atuendo habitual. No era algo que se hubiera comprado él mismo, sino algo que Triss le había preparado con antelación. Su postura erguida y el hecho de que no mostrara signos de fatiga a pesar de la feroz batalla de la tarde lo convirtieron en el centro de atención en cuanto entró en el salón. Era una persona completamente distinta del guerrero sudoroso y sanguinario que había sido aquella tarde. En ese momento, realmente parecía un joven noble discreto pero poderoso. Tal como había predicho, e incluso temido en cierto modo, fue rodeado inmediatamente por una multitud de mujeres al entrar. El aire estaba impregnado del aroma del perfume, y los abanicos de plumas simulaban sonrisas coquetas. Las damas y jóvenes que lo habían agasajado con pétalos de flores y pañuelos aquella tarde ahora mostraban su entusiasmo sin reservas. Señor El, su actuación de hoy fue verdaderamente impresionante. ¿Puedo tener el honor de oírle relatar con detalle esos maravillosos momentos? En mi habitación hay un buen vino tinto, una condesa, con el escote pronunciado, prácticamente se pegó a él, con los ojos brillantes de deseo. Y yo, señor caballero, mi marido está lejos, en la frontera. Las noches son largas. Quizás necesite algo de consuelo. Otra vizcondesa apartó hábilmente a la anterior, deslizando una nota perfumada con una dirección escrita en ella en la mano de Carl. Lord Carl, sus brazos son realmente fuertes. ¿Le gustaría ser mi compañero de baile y, tal vez, enseñarme a sujetar la lanza? Una joven noble acarició con audacia su musculoso antebrazo. Carl mantuvo una sonrisa cortés pero distante, esquivando con destreza cada contacto físico demasiado entusiasta, con la misma fluidez con la que esquivaba armas en un torneo. Aceptó la varita de incienso y la guardó en su bolsillo sin siquiera mirarla, con la intención de deshacerse de ella más tarde.
En cuanto a la invitación descarada, la rechazó con impecable cortesía. Gracias por su amabilidad, señora. Pero un verdadero caballero no debería hablar de conquistas que no se libraron en el campo de batalla ni en la arena. Su esposo sirve a su país, señora. Debe permanecerle fiel. Le ruego que me disculpe por no poder acceder a su petición. Señorita, sus pasos de baile son muy superiores a los míos, pero ya he prometido el primer baile a todas mis parejas para esta noche. La mirada de Carl recorrió la multitud de admiradores, encontrando con precisión a Tris en un rincón del salón, conversando con Keira. Tris lo observaba desde la distancia. Su cabello rojo fuego brillaba como llamas bajo la luz de la lámpara, y sus ojos azules reflejaban una pizca de picardía y una tierna comprensión. Carl parpadeó varias veces, dirigiéndole una mirada suplicante. Tris sonrió levemente y se disculpó con Keira. Bajo la mirada resentida de Keira, se acercó con gracia. A donde quiera que iba, las damas de la nobleza instintivamente le abrían paso. Sus ojos se volvieron complejos, una mezcla de celos, envidia y un toque de timidez. Tris tomó el brazo de Carl con naturalidad, como si fuera su territorio privado, que en realidad lo era. Recorrió con la mirada a las damas que la rodeaban, con una sonrisa radiante pero con un innegable aire de declaración. Señoras, ¿podrían devolverme a mi compañero temporalmente? Su Majestad el Rey parece tener algo que discutir con él. Esta excusa era irrefutable, y las damas de la nobleza no tuvieron más remedio que dispersarse a regañadientes. Por supuesto, al marcharse, no olvidaron lanzar a Carl algunas miradas de resentimiento. Carl se encogió de hombros, suspiró aliviado y expresó su impotencia. Le susurró a Tris. Tris, esto es más agotador que lidiar con todo un escuadrón de caballeros de la Rosa Blanca. Tris rió entre dientes, pellizcándole suavemente el brazo con los dedos. Este es el precio de la fama, mi señor Carl. Ahora, cumple tu promesa y llévame a bailar. Carl tomó suavemente la mano de Tris y la condujo a la pista de baile. Los dos giraron en la pista, los movimientos de Carl, inesperadamente elegantes, guiando a Tris. Su perfecta armonía, sus figuras entrelazadas, atraían innumerables miradas. Carl bajó la cabeza y le susurró al oído, su cálido aliento rozando su lóbulo, haciéndola temblar ligeramente y sonrojarse. Hablaron íntimamente, riendo suavemente de vez en cuando, como si todo el ruidoso salón de banquetes consistiera solo en ellos dos. Todo esto fue observado por Foltest, Keira y Ficatel en la plataforma alta. Parece que nuestro valiente campeón ya ha sido cautivado por nuestra bella Lady Marigold, dijo Foltest significativamente, mientras bebía su vino. Keira se burló. Son una pareja peculiar, un bicho raro de origen desconocido, y griega. Se tragó el resto de la frase bajo la mirada inexplicable de Foltest. Los ojos de Foltest contenían un atisbo de advertencia. Señorita Metz, necesito recordarle algo. Carl fue nombrado personalmente por el barón Raymond. No es un plebeyo, y mucho menos un bicho raro mestizo. Al ver la incomodidad de Keira, Ficard rió para sus adentros, volviéndose hacia Foltest con una sonrisa. La señorita Tris tiene buen ojo, pues ya ha reconocido la naturaleza extraordinaria de Sir Carl. Disculpe, Sir Carl, su Majestad el Rey lo llama. La música terminó y, como era de esperar, llegó un sirviente anunciando la llamada del rey. Carl y Tris intercambiaron una mirada de complicidad apareció en los ojos del otro. Luego, él se arregló la túnica y caminó tranquilamente hacia el asiento de Foltest. Foltest se mostró amable, ofreciéndole vino y elogiando su valentía aquella tarde una vez más. Entonces, la conversación, como un arroyo sereno, se tornó inadvertidamente más profunda. Tal fuerza y destreza asombrosas no se adquieren de la noche a la mañana, señor él, preguntó Foltest con naturalidad, mientras sus dedos recorrían el contenido de su copa de vino. Su manejo de la lanza, su destreza a caballo, y especialmente esa fuerza extraordinaria, transmiten una sensación de linaje antiguo y sólido. Me pregunto qué estimado señor ha criado a un joven tan excepcional como usted. El apellido él no parece particularmente prominente entre los nobles de Temuria, pero su porte ciertamente no es algo que una familia común podría cultivar. La mirada de Foltest, aparentemente casual, contenía una aguda y penetrante visión. En efecto, el señor él es como una gema meticulosamente tallada pero aún por descubrir, poseedor de artes marciales y porte tan excepcionales, y sin embargo, desconocido. Es verdaderamente intrigante. ¿De qué feudo procede usted? Keira intervino en el momento oportuno, con un tono que denotaba su característica agudeza, oculta tras una dulce apariencia.
Al ver esto, Fikat intervino, intentando suavizar las cosas. Muchas familias antiguas del norte son discretas y valoran la tradición. Lady Kayla, no todas las virtudes necesitan exhibirse a plena luz del día. Cal lo entendió. Era una prueba que había previsto. Miró a Kayla discretamente, sabiendo que ella estaba dirigiendo deliberadamente la conversación hacia su pasado. Bien, no tenía tiempo para discutir con Kayla ahora. Se ocuparía de ella más tarde. Cal hizo una leve reverencia, con una postura humilde pero la espalda recta, mostrando una actitud serena. Gracias por sus elogios, Su Majestad, y gracias por su preocupación, Lady Kayla. Se dirigió primero a Foltest, luego a Kayla, con un tono tranquilo. Tiene razón, mi mentor, es un hombre que valora las antiguas tradiciones y la responsabilidad mucho más que la fama vacía. Gobierna una tierra que no es la más próspera, pero que se ha transmitido de generación en generación. Considera que el perfeccionamiento de las habilidades marciales, la responsabilidad con el territorio y la lealtad al reino son las herencias más importantes de la familia. En ese momento, Cal asintió levemente en dirección a Foltest. En cuanto al apellido Su Majestad, perdone mi descortesía, pero está relacionado con cierta historia familiar y remordimientos personales. Cal hizo una pausa, su mirada revelando una mezcla perfecta de respeto y un toque de complejidad. Solo puedo decir que mi linaje está conectado a una tierra leal a la familia real temuriana y a su antiguo juramento. Sin embargo, así como un árbol al sol también proyecta una sombra. No todos los lazos de sangre pueden manifestarse plenamente según el sentido común o las disposiciones legales. Alzó la cabeza para encontrarse con la mirada de Foltest, con un tono sincero. Todo lo que puedo mostrar hoy proviene de las estrictas enseñanzas y expectativas de ese anciano, de mi deseo interior de estar a la altura de ese legado, sea cual sea la forma que tome, la fuerza que me impulsa. Sé que no puedo elegir mi nacimiento, pero puedo elegir cómo usar el poder y las enseñanzas que he heredado, para servirte con lealtad y valentía, para ganarme mi lugar con mis acciones, no simplemente para depender de ese linaje quizás incompleto. Al oír esto, la mirada de Foltest se profundizó. ¿Acaso no esperaba que el otro fuera el hijo ilegítimo de un varón con un feudo? Esta identidad era mucho más importante y compleja que la del hijo ilegítimo de un caballero común. Porque implicaba cuestiones más prácticas, como los derechos de herencia y la propiedad de la tierra. Foltest comprendió de inmediato que el valor de Carl podría superar con creces el de un valiente guerrero. Detrás de él podría haber una tierra y su potencial sustento. La sangre ancestral y las enseñanzas estrictas siempre forjan un carácter y una fortaleza extraordinarios. El reino recuerda a todas las familias leales y sus contribuciones, sin importar las circunstancias. Lo que importa es que el corazón esté con el reino, para que finalmente se reciba la recompensa que merece. Foltest asintió lentamente, con un tono que ahora denotaba una auténtica importancia. Se abstuvo de provocar más, limitándose a observar a Carl pensativo. Forrest alzó su copa, sonrió levemente y dio por terminada la indagación. Vamos, brindemos una vez más por la victoria del señor por la extraordinaria fuerza y el noble carácter que ha demostrado, sea cual sea su linaje. Que todos los jóvenes nobles de Temeria, como tú, nunca olviden sus responsabilidades y su honor. Forrest personalmente dio por concluido el tema. Cal sabía que había sembrado la semilla con éxito, y debido al estatus de Raymond, la atención de Forrest era claramente aún mayor. La otra parte comprendió claramente su implicación y respondió positivamente, con una promesa implícita. En cuanto a lo que siguió, eso requería que Carl continuara demostrando su valía y lealtad. Sin embargo, la paciencia tiene su recompensa, y ahora Forrest finalmente había cedido. Carl alzó su copa respetuosamente, sintiéndose algo más tranquilo. Comprendió que la victoria diurna simplemente le había abierto esta puerta. La verdadera oportunidad de asegurar la promesa de perdón de Foltest dependía en última instancia de la maldición de la princesa Ada. La princesa Ada era la favorita de Foltest, y si lograba romper la maldición, generalmente concedería cualquier petición, siempre que no fuera demasiado extravagante. El banquete continuó, y Carl siguió siendo el centro de atención. Sin embargo, pasó la mayor parte del tiempo con Tris, siendo abordado ocasionalmente por nobles o caballeros para brindar y socializar. Manejó estas interacciones apropiadamente, sin mostrarse demasiado entusiasta ni descortés. Solo cuando Tok y Fenrir se acercaron a ofrecer brindis, la sonrisa de Carl se volvió notablemente más brillante que cuando trataba con otros nobles, mostrando una alegría aparentemente genuina. Tomó un sorbo de vino, pensando para sí mismo. Tratar con nobles es agotador.
En lugar de ser reservados, los nobles eran más hipócritas, al menos a sus ojos. Al día siguiente, se celebraron las justas a pie y la batalla final a pie en grupo. En los duelos individuales, Cal cambió a su espada sin filo y escudo de práctica, y su desempeño siguió siendo dominante. Pero tal vez fue un control deliberado, o tal vez el impacto físico de caminar disminuyó la fuerza percibida. Su victoria parecía más razonable. Era más rápido, sus paradas más precisas y su poder aún asombroso. Pero el aterrador efecto visual de hacer volar a los oponentes había desaparecido. Derrotó fácilmente a todos los retadores nuevamente, ganando el evento individual a pie. Las reglas de la formación grupal final eran similares a un todos contra todos, pero la arena más pequeña y sin caballos exigía mayor coordinación y habilidades de combate a pie. Después de descansar, Eitok y su grupo del escuadrón de las ninfas habían recuperado gran parte de su moral. Liderados por Carl, formaron una pequeña y compacta formación. Hombres, síganme. Rugió Carl. Cada golpe de su espada sin filo creaba una abertura para la formación o desviaba un ataque fatal. Eitok, Fenrir y los demás lo siguieron de cerca, Eitok usando su escudo para proteger firmemente el flanco de Carl. Mientras tanto, Fenrir usó su maza para enfrentarse a los oponentes cuyas defensas habían sido quebrantadas por los ataques de Carl. Bien hecho, Eitok. Gritó Carl durante una pausa en la parada. Gracias por atraer todo el fuego, Carl. Rió Eitok. Con Carl desempeñando un papel crucial, el escuadrón de las ninfas arrasó las líneas enemigas, enfrentándose finalmente a los últimos 3 miembros del escuadrón de la Rosa Blanca en una batalla decisiva. Carl rápidamente derribó a uno de ellos mientras luchaba contra 2 oponentes, y luego usó su escudo para embestir al otro, Eitok, creando una oportunidad para ellos. Finalmente, los hermanos Rasu lucharon valientemente para derrotar al último miembro de la Rosa Blanca. El escuadrón de las ninfas, como era de esperar, ganó la batalla de infantería grupal, pero todos sabían quién había sido el mayor contribuyente. Eitok, Fenrir y los demás se abrazaron emocionados, a pesar de no haber recibido ningún honor individual. Pero la gloria de esta victoria de equipo fue suficiente para borrar la vergüenza de haber sido considerados el escuadrón más débil en el pasado. El sol poniente doraba las gradas reales, y la gran ceremonia de premios estaba a punto de comenzar. Foltest se puso de pie, y toda la arena se fue silenciando gradualmente. Damas y caballeros. Resonó la voz de Foltest, haciendo eco por toda la arena. Hoy hemos presenciado coraje, fuerza y honor. Ahora, nuestra dama especialmente elegida, símbolo de amor y belleza, entregará a nuestros héroes las recompensas que merecen. Bajo la atenta mirada de la multitud, Triss se levantó de sus asientos VIP con una sonrisa. Hoy, lucía un vestido azul oscuro con estrellas, un llamativo contraste con su cabello rojo fuego, elegante y misterioso. Sosteniendo una lista de ganadores, caminó con gracia hacia el escenario provisional de premios en el centro de la arena. Innumerables damas de la nobleza la miraron con envidia, incluso con celos. Pero nadie podía negar que esta poderosa y hermosa hechicera, la consejera del rey, era sin duda la persona más cualificada para desempeñar este papel. Triss entregó una pesada bolsa de orens al escuadrón de ninfas que se había desempeñado valientemente en el combate a pie grupal, y Eitok y sus 3 compañeros se sonrojaron de emoción. Luego, entregó premios a la excelencia en varios eventos individuales, premiando a quienes sobresalieron en la justa con lanzas con exquisitos arreos de caballo y dagas incrustadas de joyas. Finalmente, llegó el momento culminante del torneo. Para el vencedor individual del torneo a pie, Kal-El. La voz de Triss transmitía una sutil mezcla de ternura y orgullo. Concédele una armadura de ninfa, que proteja al héroe y le asegure la victoria en cada batalla. Un sirviente presentó una armadura de placas exquisitamente elaborada. La armadura estaba adornada con delicados patrones de lirios de Temería, que brillaban con un resplandor oscuro pero noble bajo el sol poniente. Cal dio un paso al frente, haciendo una leve reverencia, mientras Triss le entregaba el documento que representaba el premio. Sus dedos se rozaron brevemente, y un destello de luz brilló en sus pálidos ojos verdes, una luz que solo él podía comprender. Para el más valiente e intrépido en la contienda, Kal-El. Continuó Triss. Concédele la alabarda lirio de Temería, que su filo aniquile a todos los enemigos. El público volvió a vitorear, esta vez presentando un arma magnífica y letal. Una alabarda con una hoja tan afilada como el hielo, cuyo mango estaba forjado en ébano raro e incrustado con hilo de plata. Esta alabarda era claramente mucho mejor que la que Carl usó en combates anteriores, y más digna de su fuerza.
Desafortunadamente, usó una alabarda en la competición, que no era su fuerte. La alabarda simplemente le permitía usar su mayor alcance contra aquellos con brazos más cortos, maximizando así su ventaja. Finalmente, Triss alzó la voz, con el rostro radiante. Una vez más, Kal-El, el campeón del torneo de justas. Un magnífico caballo de guerra negro fue conducido al escenario. Su pelaje era como satén, sus extremidades fuertes y sus ojos arrogantes pero inteligentes. Este título se le otorga al campeón caballo de guerra viento nocturno, que lleve al héroe a través del campo de batalla.